En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en el séptimo domingo después de Pentecostés y hemos escuchado el Evangelio en el cual nuestro Señor nos insiste sobre los frutos que para nosotros son el criterio de los árboles buenos o malos, y es el gran criterio que le llaman criterio de discernimiento, ¿verdad? Y discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal, y que nos rodea a veces en el mundo, a veces en nuestro hogar, a veces en nuestro corazón, en nuestro interior. También puede haber que puede ser necesario de hacer una distinción de nuestros pensamientos, si vienen de Dios o vienen del maligno, y ahí también se aplica este criterio: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el criterio humano juzga siempre mal las palabras de nuestro Señor, y hay que decir que nosotros tenemos a veces criterio humano. No hay que creernos que ya entendimos todo, así nada más, porque oímos el Evangelio y ya entendimos. No, cuando nos dice nuestro Señor, por su fruto los conoceréis, no quiere decir los frutos a la manera humana. El mundo, ¿cómo entiende los buenos frutos? Lo entiende de una manera sensible, de una manera humana, de una manera materialista, racionalista, tal vez. Pero ¿cómo los entiende nuestro Señor? ¿Cuáles son los frutos que nuestro Señor nos está hablando? No los que nosotros creemos que nos está hablando. Y esos frutos son los frutos espirituales. Y el hombre moderno, activista, materialista, dice: no, el número. Hoy, cuando hay mucha gente, quiere decir que hay mucho fruto. Cuando se hace mucho escándalo, cuando se hace cosas aparentes, exteriores, así hay mucho fruto, ¿sí? Pues sí, si queremos hablar de frutos, pues en la iglesia conciliar hay mucho más gente que en la tradición. Ellos tienen las iglesias, se han posesionado de los cargos de la iglesia, son más numerosos, pero no está ahí el verdadero fruto que Jesús entiende cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos son los frutos espirituales, y son los bienes, los valores espirituales que Jesús nos está diciendo. Entonces, queremos ver en qué estamos fructificando. Pues que hay frutos de virtud, hay frutos de santidad, hay frutos de amor a Dios. Ahí se ve que son frutos espirituales. Pero la base de esos frutos espirituales es la fe, la conservación de la fe, la doctrina de la iglesia, como siempre fue, la enseñanza de Dios. Y ahí donde se conserva eso, se puede decir que hay un fruto espiritual, porque es algo muy positivo. Es aquello que nos va a salvar, ¿verdad? La sana doctrina, la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia. Fuera de eso, pues es pura palabrería, ¿verdad? Si yo agarro un periódico todos los días, ¿verdad? Es un periódico, ¿cuánto no tiene ahí descrito? Son enormes, a veces tienen muchas páginas muy enormes, pero todo lo que dicen, pues, ¿de qué me sirve para mi salvación? Eso tal vez no digo que sea todo inútil, ¿verdad? Pero son cosas muy secundarias. Entonces, no es una cuestión de saber mucho, sino de saber bien. Y de saber aquello que Dios dijo, porque la ciencia humana es una cosa útil, pero muchas veces desviada, muchas veces un poco. Y hoy, sobre todo, la ciencia humana pues está muy contaminada de ideas negativas, de ideas condenadas por la iglesia. Pero un niño con su catecismo sabe más que un científico que sabe 1000 cosas y que no es capaz de pensar en su alma, no es capaz
de dirigir su vida al cielo, es finalmente vanidad. Vanidad, se vuelve vanidad aquella ciencia en la cual no se considera en primer lugar a Dios. Y una persona que tiene ese concepto de la vida, se puede decir que ya tiene un gran fruto, que viene ¿de dónde? De la enseñanza de la Iglesia, que viene de las buenas lecturas, del estudio de nuestra fe, de nuestro catecismo. Y ya eso es un fruto grandísimo, que ya sepamos de dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Preguntas esenciales en la existencia humana. Pero hoy la gente habla de todo, creen saber mucho, pero no saben lo esencial. Y entonces se trata de conocer la fe, de tener la fe de la Iglesia. Pero también con los recursos del mal, las astucias del maligno, hacen que se desvirtúe aquello que es bueno, y hacer que lo que es evidente, lo que es una enseñanza clara y buena, se desvirtúa por una enseñanza mala y modernista, y se hace que las palabras que nuestro Señor dijo, pues se las entienda de otra manera, como Él no las quiso decir. Un ejemplo muy claro es la teología de la liberación, que es interpretar el Evangelio con los principios comunistas. Sí, entonces si uno quiere, también los protestantes, ¿verdad? Uno puede interpretar la Biblia a su antojo. Pero ¿cuál es el criterio de la interpretación de la Biblia? No es el criterio personal. Ciertamente Dios nos ayuda a veces, el Espíritu Santo nos ayuda hasta un cierto punto, pero el verdadero criterio de la interpretación de la Escritura es la Iglesia, la enseñanza, el magisterio de la Iglesia, como siempre fue. Entonces no nos podemos basar en un criterio puramente personal. Y es la tendencia hoy del hombre moderno decir, sí, yo leí la Biblia y ya entendí, entonces voy a darle una lección al padre, voy a decir, bueno, padre, no es así, es asá. No, es que la Biblia, incluso para un sacerdote, a veces es difícil de comprender. ¿Y cuál es el criterio de la interpretación de la Biblia? Pues es la enseñanza de la Iglesia, pero esa no se inventa, no se improvisa, está en los documentos que la Iglesia emitió en los siglos pasados, en los concilios, en los documentos de los papas, en los textos de los padres de la Iglesia. Pero como eso es tan vasto y tan difícil, a veces se necesita mucha erudición para tratar un tema. Entonces la Iglesia ha hecho cosas como para simplificar, ¿verdad? Y esos textos aprobados por la Iglesia, que fueron antes de preferencia, antes del concilio, pues nos guían, ¿verdad? Hay buenos textos aprobados que tiene el imprimatur. Eso nos sirve como referencia. Por ejemplo, hay Biblias que tienen un comentario y que ese comentario es hecho por personas que saben lo que dicen. No como hoy, ¿verdad? Que mucha gente, a veces gente bien intencionada, pero que no saben bien lo que dicen y que tocan temas muy delicados y que salen en el internet y etcétera, que pueden ser, no digo siempre falsos, ¿verdad? Pero a veces no les falta un cierto conocimiento de las cosas. Y bueno, pues debemos referirnos más a esos textos que ahorita son raros, que hay que buscar tal vez en un mercado de cosas antiguas, libros valiosos, antiguos, y eso sí nos dan un alimento sólido para nuestra alma. Y eso es un fruto espiritual. Si nosotros ya conocemos eso y lo aceptamos, se puede decir que un fruto espiritual ya hay en nuestra alma, porque ya está la base de nuestra vida cristiana, que es la enseñanza justa, la enseñanza de la Iglesia, que es la explicación siempre de la palabra de Jesús, de la enseñanza que nos dejó Jesús por medio de los apóstoles, de los padres de la Iglesia y de todos esos papas
que en 2000 años nos enseñaron la verdad, y que eran siempre armoniosos, siempre estaban así como repitiendo lo mismo, no había esas novedades en la doctrina. Y hoy es pan cotidiano en la iglesia moderna que todo cambia. Entonces algo que antes era así en la cuestión doctrinal, ahora ya es de otra manera y se cambia la doctrina. Entonces eso es un buen fruto, no es un mal fruto. Por sus frutos los conoceréis, porque los frutos se evalúan con relación a Dios, y si se está contradiciendo a Dios, pues son malos frutos. Entonces debemos tener mucho cuidado en nuestra manera de razonar, porque querámoslo o no, estamos un poquito influenciados por este mundo, la mentalidad actual, y querámoslo o no, a veces reaccionamos humanamente y vemos la manera como hoy lo juzga la gente, ¿verdad? Como hoy la gente vive, y no digo que sea siempre por mala voluntad, pero estamos contaminados por este racionalismo. No se puede entender todo lo que Dios ha dicho, no se puede. Hay cosas que no caben en nuestra cabeza, no es que sean falsas, pero es que no caben en nuestra cabeza, no podemos entender bien, y nuestros criterios humanos no son suficientes para explicar cosas divinas. Y pues ¿cómo sabemos que es un fruto bueno? Pues porque se conforma a la enseñanza de la iglesia. No es porque a mí me gusta, o porque a mí digo, esto me parece bien, según mis criterios puramente personales. No digo que no sea tal vez a veces bueno tener un poco de criterios, pero debemos siempre subordinar nuestros criterios a los criterios de Dios, aunque tengamos una razón y que debemos usarla, claro está, pero nuestra razón es muy limitada con relación a Dios. Más vale apegarse a lo que Dios nos dijo, y cuando Dios tenemos claro lo que Dios dijo, ya no hay que buscar por otro lado, ¿verdad? Para ver si está bien o está mal. Entonces que nos baste la enseñanza de Dios, de la iglesia. Pero hay otros frutos que también pueden venir en nuestra alma y que no los consideramos suficientemente. ¿Qué es lo que Dios considera bueno en nuestra alma? Es cuando nosotros crecemos en la virtud. Por ejemplo, no solo la caridad, hay personas que insisten mucho en la caridad, es verdad, pero hay otras virtudes y todas son armoniosas. Así que cuando se habla de una caridad que va contra la justicia, ahí se discierne que esa es falsa caridad. Cuando una caridad que va contra la verdad, ahí se discierne que esa caridad es falsa caridad. Por sus frutos los conoceréis. Porque en Dios todo está unido. Dios es un ser simple, simplísimo, y en Él Él es al mismo tiempo justicia, al mismo tiempo caridad, al mismo tiempo verdad, al mismo tiempo justicia, omnipotencia, pero en un acto simple. Somos nosotros que hacemos esas distinciones, ¿verdad? Pero todas esas cosas están unidas, no se puede enfrentar la misericordia y la justicia, porque en Dios hay una armonía en todo eso. No decir, yo no soy caritativo porque soy justo, y entonces y si soy caritativo pues soy menos justo, no, o voy a faltar a la verdad de alguna manera, no. Todo es armónico, y es lo que dicen los teólogos, que las virtudes cristianas son conexas, quiere decir que están unidas, están entrelazadas. Y hay personas que se fijan mucho en una virtud. Es bueno estudiar las virtudes y conocerlas, pero siempre hay esa armonía, ¿verdad? De la vida cristiana en todas las cosas. Entonces, esa parcialidad muestra que hay un desorden. Y hoy, pues ya lo vemos muy bien en esta iglesia conciliar, que insiste tanto en la caridad con los demás, pero ¿y la caridad hacia Dios?
y la justicia hacia los demás, pero ¿y la justicia hacia Dios? El hombre, antes que tener derechos, tiene deberes. Primero tiene deberes y después tiene derechos. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Primero es servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Y porque tenemos deberes, tenemos derechos. Sí, yo tengo derecho de ir a misa el domingo, pero la misa primero es un deber. Sí, yo tengo derecho a, pues no sé, a salvar mi alma o a vivir de una manera digna, ¿verdad? Incluso materialmente. ¿Por qué tenemos ese derecho? Porque Dios quiere que usemos esas cosas como medio para salvar nuestra alma. Entonces, primero es un deber y después viene un derecho. Entonces, el hombre moderno habla de sus derechos y todo, siempre de sus derechos. ¿Y los derechos de Dios? ¿Y dónde están sus deberes de la gente? ¿Verdad? Solo quieren recibir, pero no saben dar. Y eso es el drama que se ve en la educación moderna con los niños, que a veces se los trata bien, ¿verdad? No digo que se los trate mal, pero se los trata como solo se les da, pero el niño no aprende a dar también, a hacer esfuerzos, a darse a sí mismo, a sacrificarse, tal vez, a ser agradecido, a ser reconocido, a pensar en los demás, ¿verdad? Entonces se vuelve un pequeño ego, así muy alimentado, muy y ya cuando crecen pues se vuelven personas egoístas o egocéntricas. Entonces es el hombre y el culto del hombre. Entonces no saben dar, saben recibir. Entonces eso finalmente les perjudica. Entonces no se trata de tiranizar a los niños, de ser crueles, pero sí de saber aprender que ellos sepan dar y darse a Dios, a sus deberes y al prójimo, ¿verdad? Pero primero a Dios. Entonces ahí están los verdaderos frutos, los frutos de virtud, ¿verdad? Pues yo lo que constataba, ¿verdad? En la tradición desde hace años, que los fieles, incluso los sacerdotes, evaluaban los frutos de la tradición porque había mucha gente en la misa o porque ya se hacían cosas más bonitas en el altar o se hacía, pues sí, son cosas que no son malas, pero no es lo esencial, no es lo principal. Entonces se abrió mucho esa apertura para que hubiera muchos fieles, pero no se los formó, no se los ayudó a ser mejores realmente. Y sobre todo esa formación intelectual, esa formación de la fe delante de los errores modernos. Entonces eran personas que no sabían realmente el fondo de lo que es la tradición, que asisten a la misa piadosamente tal vez, pero que no ven el fondo de lo que es la iglesia y de lo que estamos haciendo, lo que Monsieur Lefebvre y todos aquellos buenos sacerdotes que reaccionaron cuando hubo la crisis de la iglesia, que era ante todo salvar la fe, salvar la tradición y darle a los fieles la posibilidad de tener los medios de salvar su alma. Entonces ya los fieles de la tradición en los últimos años ya no se les explicaba bien la razón de ser de nosotros que estamos aquí, de la tradición. Entonces se creía que pues como había mucha gente, porque de hecho la hay, ¿verdad? En algunas capillas de la fraternidad, pero mal formada, mal fundamentada en sus principios. Y cuando vino esta crisis que hoy estamos viviendo, pues nadie entiende nada, nadie reacciona y no hay frutos de convicciones y de heroicidad cristiana, de lucha por conservar la fe. Ahí se ve que no se sembró como se debía sembrar. Y estamos oyendo ahora las declaraciones que hace Monseñor Felé y que ya pues se están acercando a Roma cada día con más entusiasmo y antes, hace 1 año, 2 años, ¿cuántas veces no desmintió
no desmintió diciendo, no, nosotros no estamos haciendo un acuerdo con Roma, nosotros no queremos hacer nada, no hay nada. Y ahorita, así, sin pudor, se está cambiando allá de una manera abierta a esa apertura hacia Roma. Entonces, ¿dónde está la seriedad en todo esto? Y ya eso, pues ya de hecho, hasta como decía en otra ocasión, Monseñor Felé ya recibió una delegación de Roma para juzgar. Quiere decir que ya es reconocido por Roma. Aunque no se firme públicamente un acuerdo, aunque no se tome un papel, pero por los hechos están entrando, están siendo reconocidos. Y no solo siendo reconocidos por Roma, ellos aceptan ese reconocimiento, que es las dos cosas que se necesita para hacer un contrato. Se necesita que las dos partes den su consentimiento, ¿verdad? Como los esposos cuando se casan, uno dice acepto y el otro dice también acepto, y ahí es cuando se hace la unión del matrimonio. Pues también esa unión con Roma se hace así, aunque no se vaya a firmar un acuerdo para no molestar a aquellos un poco recalcitrantes que no quieren acercarse a Roma. Entonces se hace un acuerdo así implícito por los hechos y también por las palabras. Entonces ya están dentro. ¿Y quién dice algo? Ya esos tradicionalistas ya se les olvidó que hace poco tiempo Monseñor Felé había dicho, no queremos un acuerdo, no hay acuerdo, no. Ya se les olvidó y ahorita ya están dentro y no reaccionan. ¿Por qué? Porque no reaccionaron desde el principio y están enfangándose, empantanándose porque no reaccionaron y se durmieron. Y ahorita quieren reaccionar, es como una persona que ya está medio congelada y quiere moverse y ya no puede. ¿Por qué? Porque él lo debió hacer antes. Esa tibieza produjo esto, ¿verdad? Entonces, la verdadera virtud cristiana no solo es el hecho de amar a Dios, sino también de tomar las providencias necesarias para servir a Dios. Es la prudencia, es la fortaleza. Entonces algunos no quisieron hacer nada cuando había que hacer y ahora pues ya no tienen la fuerza como debiera ser. Y ahí están los frutos de la verdadera, los que Jesucristo nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces la actitud verdaderamente cristiana es aquella que nos hace practicar el bien, pero el bien no solo en un aspecto, sino el bien general, ¿verdad? Una persona, cuando la Iglesia juzga a los santos para ver si los puede canonizar, a los candidatos para la santidad, se les juzga hasta en los detalles. ¿Por qué? Porque a veces un acto, aunque parezca secundario, da testimonio de lo que es en general, ¿verdad? Y una persona que tiene una vida heroica de virtud, que es la definición de los santos, que practicaron la virtud en un grado heroico, no tiene ciertas fragilidades. Pero ¿qué es en esta virtud o es en aquella? No, es que todas las virtudes están conexas y no se puede decir que solo podemos practicar una virtud a grado heroico y que una de las otras pues ya no lo practiquemos. No, es que es conjunto, es un conjunto que está unido. Esa es la virtud cristiana. Por eso la Iglesia era muy severa en los juicios que hacía sobre la doctrina de los santos, la enseñanza de los santos. Y en las cosas de la fe, si había un error, ya no los canonizaba. ¿Por qué? Nomás fue un error, pero en su vida, pues hacía mucha limosna, ayudaba a los pobres, pero dijo un error y ya. Entonces no se puede concebir una virtud heroica, porque en la fe flaqueaba. Entonces, así es. Hoy ese aspecto de la fe se tiene tendencia
a tener negligencia, ¿verdad? No, es muy importante, porque es la base de todas las virtudes. ¿Por qué somos prudentes? ¿Por qué somos caritativos? ¿Por qué tenemos la fortaleza cristiana? Todo está fundamentado en razones, y esas razones son las razones de la fe. Y si esas razones están mal, pues también las virtudes no son verdaderas virtudes, unas virtudes deformadas, unas virtudes, sí, hasta si yo veo a veces a personas que son ateas, pues yo no digo que en todo lo que digan esté mal. Tal vez pueden tener actos, pueden hacer algunos actos de bien, pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana es un conjunto que explica que realmente estamos en unión con Dios. Pero Dios, como Dios es simple y perfecto, Él no acepta a un detallito que no está mal, ¿no? Así que debemos tratar de concebir los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Es la vida cristiana tomada como Dios la entiende, como la Iglesia lo entiende, no como nosotros la entendemos. Entonces, esos criterios humanos, ¿verdad? Mucha gente hoy se guía por las simpatías. A esa persona me cae simpática, es muy amable, es muy aparente, entonces es buena. No. Hay personas que son muy amables, pero son perversas y no tienen la fe, y a veces son personas que tienen 1000 cualidades, pero aceptan el aborto o aceptan errores muy graves. Pues eso ya los descalifica completamente delante de Dios, y es suficiente para perder la gracia. Entonces esas personas que cuidan mucho su exterior, pero en su interior están en pecado mortal, su alma es horrible delante de Dios. Si pudiéramos ver su alma, una persona en pecado mortal, moriríamos de terror, porque el pecado es el mal, el más grave que existe. Es el mal más grave que existe de todos los males, y no lo vemos bien. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Evitamos el pecado, el pecado es excluido, entonces un fruto bueno. Pero no, a veces nos impresionamos por otras cosas, y tal vez, aunque aceptemos ciertos valores de la Iglesia, también tenemos tendencia a poner en primer lugar lo que va en segundo lugar. Entonces hay un orden de los bienes. No aunque sean verdaderos bienes, hay bienes que pasan primero que otros, y hay bienes que son más importantes. Es más importante el bien de nuestra alma que nuestro bien físico, que nuestra salud. Entonces yo no digo que no hay que cuidar la salud, pero hay personas que ponen tanta importancia en su salud que se olvidan de rezar, se olvidan de ir a misa, dicen no, por cuestiones de salud. Entonces ya se olvidan, a menos que sean razones graves, ¿verdad? Pero a veces son cosas secundarias que hacen que esa persona no quiso decir su rosario, no quiso hacer sus oraciones, etcétera, ¿verdad? Entonces esa tendencia a poner en segundo lugar lo que va en primer lugar. Y en el orden de los bienes, hasta los teólogos hacen todo un orden del amor. ¿A quién debemos amar primero? Primero a Dios. ¿Y qué debemos amar más en esta vida? Pues hay muchas personas en este mundo. ¿A cuál debo amar más? En primer lugar, pues a nuestros padres o a nuestros hermanos. Hay un orden, una jerarquía en el amor. Entonces si uno antepone estas cosas, ya hay un desorden. Puede haber hasta un pecado grave, pero ya la gente hasta los cristianos ya no tienen ese sentido del orden del amor. ¿Qué debemos amar más en nuestra vida? Yo debo amar más que distraerme o decir mi rosario. Sí, yo prefiero distraerme. Bueno, no se dice de esa manera, pero se vive. Y nuestro Señor dice, por su fruto los conoceréis.
¿En qué se reconoce la buena virtud? En los actos. No basta tener buenas intenciones. Sí, yo amo mucho al prójimo. Sí, y la caridad. Yo creo en todo lo que la Iglesia dice, pero no se ve en los actos. Son falsas virtudes. Y uno se puede engañar como personas que leen vidas de santos y creen que que leen vidas de santos ya son buenos. Es una ilusión espiritual. Es un engaño incluso diabólico. Yo leí muchos libros buenos, yo sé 1000 cosas, yo sé que está bien, que está mal, pero por eso creo que ya estoy bien. Pero no, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No es aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad. Hace, no dice, no piensa, hace. Entonces, eso puede pasar también no solo en el mundo, sino también en nosotros, en la tradición. Sí, yo sé esto, yo critico a fulanito, critico a tal persona, y también critico al padre, etcétera. Entonces, yo sé, entonces qué es lo que está bien y por eso se considera ya bien, pero no. Hay que hacer aquello que se piensa. Entonces hablo de caridad, pero no soy capaz de ayudar a una persona, o hacer una limosna, de hacer un favor, de ayudar también en el culto, o en la iglesia, ayudar para que la tradición continúe. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Entonces, son también los actos. Y en eso se conoce cómo juzgaba la iglesia, como decía, a los candidatos para ser santos, en sus actos, no en lo que decían. En lo que decían, sí, bueno, en parte, pero también en los actos. Y ahí vemos que los ejemplos de los santos son atrayentes, porque son fecundos. Un acto hecho por amor de Dios atrae la gracia de Dios, no sobre la persona, solo la persona que lo hace, sino todos los que están alrededor. Alguien que se porta bien, que ama a Dios, pero no solo de palabra, sino también de hecho. Ahí es la única manera que uno tiene para saber si una persona realmente cree o realmente ama, ¿verdad? ¿Y qué se conocerá el verdadero amor? Dice, pues, como dice nuestro Señor, el que da la vida, ¿qué más prueba de amor que dar la vida por su semejante, ¿verdad? Qué gran prueba de amor que la que dieron esas almas heroicas, como los cristeros, que dieron su vida por Dios de una manera desinteresada. Eso es prueba de amor, el martirio. Pero hay un martirio prolongado, que es el de todos los días, ¿verdad? La renuncia cotidiana, ¿verdad? Entonces, sí, Dios nos pide hacer algo más que la Santa Misa, o algo más que leer un buen libro. Si no somos capaces de poner en obra eso que hemos aprendido, pues estamos perdiendo el tiempo. Es verdad que a veces no tenemos oportunidad o no tenemos los medios, ¿verdad? Hay personas que no tienen los medios para ayudar a su prójimo porque ellos mismos están necesitados, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Y esos talentos que Dios nos dio no son solo talentos de inteligencia, de voluntad, de salud. También los talentos del tiempo que tenemos, que debemos utilizar bien. Todo eso, cuando se hace por motivos de fe, se puede decir que hay un fruto espiritual. Entonces, el mundo materialista, racionalista, piensa que es fruto cuando hay mucho dinero, cuando hay mucha riqueza, cuando hay muchas comodidades, cuando hay una persona que tiene una bonita casa, un bonito coche. Qué bien, esa persona está muy bien, es lo que piensa el mundo. Pero a veces también los teólogos nos dicen que en la vida espiritual hay también una manera de juzgar de una manera humana los valores de Dios, y es el peligro que a veces nosotros insensiblemente caemos, y debemos protegernos de esa tendencia
y buscar los frutos de Dios, porque en la medida que hayamos fructificado en esta vida, en esa medida seremos recompensados en el cielo. Entonces vale la pena prever, ¿verdad?, lo que vamos a hacer en la otra vida y en qué grado vamos a ser felices. Vale la pena, ¿verdad? Y esos son los frutos espirituales. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese criterio que siempre hace a salir adelante en la vida espiritual, a pesar de los engaños del mundo, los engaños del demonio, que también está ahí junto a nosotros para hacernos perder la vista de lo que es importante, lo que es esencial, y los engaños de nuestra carne, de nuestra naturaleza, que tenemos tendencia a juzgar las cosas porque nos gustan o porque nos atraen, así. Eso no es humano. Entonces no, tengamos los criterios de Dios, y ahí están los frutos de Dios, frutos espirituales, y no nos dejemos impresionar por el mundo, porque la gente dice que esto, que no, y que hoy pues hay que estar bien con la iglesia moderna, con la iglesia oficial, porque si no somos considerados integristas, son términos que han sido fabricados para desacreditarnos y que no tienen valor. No somos integristas, somos por el bien absoluto que es Dios, y en ese bien podemos pretender cualquier otro bien, que en la medida que esté en dependencia de este bien absoluto, ahí está el verdadero fruto, sobre todo espiritual. Nos encomendamos a la Virgen Inmaculada, que ella dio ese verdadero fruto espiritual. La más grande conquista de Jesucristo es su Madre Inmaculada, pues ella es el ejemplo de lo que debemos aspirar a ser si queremos considerar que somos árboles que damos fruto. Ave María Purísima, siempre damos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.